Hoy queremos presentar dos actividades. O sea, primero sería la Conferencia Internacional Islamo-Cristiana sobre la Fraternidad Humana. Y esta se va a celebrar del 17 al 19 de mayo, aquí en la sede del CITES, Universidad de la Mística. Y luego la segunda actividad es un curso de formadores, que se titula Formadores para la Experiencia Mística. Por eso aquí en la mesa también me acompañan don Jesús García Burillo, uno de los iniciadores de esta primera actividad, Conferencia Internacional Islamo-Cristiana sobre la Fraternidad. Aquí hay que mencionar un poco la historia, ¿no? Cómo hemos llegado, ¿no?, a estos encuentros islamo-cristianos con un equipo que viene del Líbano, equipo que hacen parte de la asociación Biblos, Capital del Diálogo y de la Convivencia. Este encuentro ya es segundo de esta serie de los encuentros islamo-cristianos con los libaneses. Podríamos decir que es un fruto del quinto centenario de Santa Teresa, celebrado aquí en 2015. Es entonces cuando vino aquí a la ciudad de Ávila a visitar también a Santa Teresa, Teki Ghassan Laki, sí, mufti sunita, hizo la visita a don Jesús, y después de esta visita pues nació la idea de continuar estos encuentros islamo-cristianos, y se programó primeras jornadas para el año 2017. Entonces se celebraron estas jornadas en el año 2017 alrededor del tema de la paz. Muy importante entonces en aquel momento, bueno, hoy día también es un tema muy importante, muy candente. Pero ellos, este equipo, con el mufti sunita como líder, ellos seguían insistiendo que tenemos que continuar, y programamos para este año, para mayo, del 17 al 19 de mayo, la segunda conferencia o segundas jornadas internacionales islamo-cristianas sobre la fraternidad humana. La fraternidad humana, como saben, es un título del documento que se firmó entre el Papa y el gran líder musulmán en Abu Dhabi, Al-Azhar, que se firmó este documento sobre la fraternidad humana en Abu Dhabi. El gran imán de Al-Azhar. Sí. Entonces nuestra actividad se inscribe en esta actividad del diálogo entre Iglesia Católica y el mundo islam. Y por eso, con esta actividad, con esta conferencia internacional islamo-cristiana, pues queremos fomentar diálogo interreligioso. También sabéis que desde la mística cristiana de Santa Teresa de San Juan de la Cruz, es una plataforma muy privilegiada de diálogo interreligioso. Con esta conferencia queremos fomentar pues diálogo interreligioso y cooperación entre las dos comunidades de cristianos y musulmanes, y no solamente a nivel mundial, pero también a nivel local. Aquí en Ávila también tenemos una comunidad de musulmanes procedentes de Marruecos, básicamente, pero también les queremos invitar a esta conferencia. Luego también queremos, con esta conferencia, recalcar y de alguna manera rechazar, ¿no?, la instrumentalización del nombre de Dios para justificar la violencia, ¿no?, y el terrorismo y la guerra. También, lamentablemente, ¿no?, hoy día todavía no hay algunos ambientes donde con la religión se justifica, ¿no?, la violencia y la guerra. Esto es inaceptable, queremos rechazarlo totalmente, y con este encuentro y diálogo entre Iglesia Católica y el Islam, pues queremos visualizar que no es este camino de instrumentalización de la Iglesia, de la religión. Y luego, también queremos subrayar la importancia de proteger la vida, ¿no?, la vida, y reconocer plenamente los derechos de las mujeres. Es un tema también muy importante,
Y esta conferencia también quiere subrayar eso. Y el último objetivo, pues inspirar a todas las personas de buena voluntad a trabajar juntos, ¿no? Por un mundo más justo y solidario. Es el camino del diálogo, ¿no? Del diálogo, del encuentro, también entre grandes líderes religiosos. Y esto también es un ejemplo de las actividades de esta asociación Biblos, Capital del Diálogo y de la Convivencia, que nació después del encuentro con Don Jesús. Aquí en Ávila nació esta asociación Biblos, Capital del Diálogo y de la Convivencia en Biblos, porque Biblos es única ciudad del Líbano donde durante larga guerra civil en el Líbano no había enfrentamientos entre religiones, ¿no? Entre cristianos y musulmanes. Entonces, y esto gracias a los líderes mufti y obispo de Biblos, ¿no? Entonces se dieron cuenta que cuán importante es la relación de amistad entre líderes. Por eso Mufti subrayaba tanto y quería promover y continuar estos encuentros entre Don Jesús aquí y el obispo de Ávila y Mufti de Biblos, ¿no? Para no solamente vivir este diálogo dentro de su ambiente local, pero también a nivel mundial. Bueno, pues ahora quería pasar la palabra a Don Jesús, que va a presentar el programa y los contenidos. Situar estas jornadas dentro de un marco universal en el que también se celebra este diálogo interreligioso, pero particularmente islamo-cristiano. Y la iniciativa empezó ya con Juan Pablo, después Benedicto XVI y ahora Francisco. Francisco ha tenido dos grandes intervenciones, una primera en Abu Dhabi, ya ha hecho alusión el padre Jurek a ella, y que será el núcleo del tema de este encuentro, de estas jornadas, y otro segundo en el año 21 en Nayaf, con el gran imán al-Astani, que también para ellos se tiene una gran importancia. En Roma, en el Vaticano, está creado el Pontificio Consejo para el Diálogo Religioso. El presidente es un cardenal con el que yo comencé a hablar en el primer encuentro, y otro segundo cardenal que va a venir aquí estos días, que será el arzobispo de Rabat, que es un español de Almería, salesiano. Entonces quiero decir que nosotros nos situamos en ese contexto, que no somos francotiradores de este diálogo también, además, ya lo ha subrayado, ya lo ha dicho claramente padre Jurek, que han sido ellos los promotores verdaderamente, el interés de ellos por hablar, por mantener ese diálogo, que de alguna manera lo mantenían ya en Biblos, como ya también se ha dicho. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de ese documento, la paz mundial y la convivencia común, entre el Papa Francisco y el gran imán del Azhar, Ahmad al-Tayeb. De ahí salió ese gran documento por la fraternidad humana, que es sobre el que vamos a tratar. Fundamentalmente puede ser que de ahí hay alguna derivación, pero ese es el tema fundamental, ¿no? Lo van a presentar y todo irá así conjuntamente, una parte cristiana y otra parte islámica. De manera que va a haber 10 conferencias, 5 las van a dar expertos cristianos, como veremos a ver, y 5 libaneses. Entonces, también el tema central, que es la exposición de los contenidos de ese documento sobre la fraternidad humana, por una parte lo va a hacer el director de las relaciones interreligiosas de la Conferencia Episcopal, Rafael Vázquez, y por la parte musulmana la va a presentar el doctor Nokari,
que ahí tenéis los nombres, pues a todos nos suenan, bueno, pues nuevos naturalmente, pero ahí tenéis un poco el currículum y las actividades fundamentales de cada uno de los ponentes, de los conferenciantes, ¿no? Después, una vez presentado el núcleo fundamental de lo que es este documento de la fraternidad humana, habrá exposiciones diversas, ¿no? Por ejemplo, todas en torno a la fraternidad. La fraternidad en la Biblia lo hará José Manuel Sánchez Caro, a quien conocemos bien, y la fraternidad en el profeta Mahoma, que lo hará don Hisham Ulad, un islamista que ha estudiado en Salamanca. Hay algunas personas que me resultarán próximas, ¿no? También hay algunos de los temas que pueden ser particularmente interesantes por diversos motivos, ¿no? Por ejemplo, la religión y el espacio público. Este es un tema siempre debatido, ¿no? Si la religión puede pisar la calle o bien la religión puede quedarse en el espacio privado, en el espacio de la privacidad. Bueno, pues que el doctor Adonis El Acra, profesor de filosofía en la Universidad Libanesa, plantee ese tema. A mí me parece que es de gran interés, ¿no? También otro tema de gran interés presentado por una profesora, doctora Hosn Abud, de la Universidad Americana de Beirut, sobre la fraternidad humana y la liberación de la mujer, que es un tema también para ella, para todo el mundo, pero yo creo que en Occidente este tema ya, pues puede ser interesante por otros motivos, La paz mundial y la convivencia común entre el Papa Francisco y el gran imán del Azhar, Ahmad Al-Tayeb. De ahí salió ese gran documento por la fraternidad humana, que es sobre el que vamos a tratar. Fundamentalmente puede ser que de ahí hay alguna derivación, pero ese es el tema fundamental, ¿no? Lo van a presentar y todo irá así conjuntamente, una parte cristiana y otra parte islámica. De manera que va a haber 10 conferencias, 5 las van a dar expertos cristianos, como veremos a ver, y 5 libaneses. Entonces, también el tema central, que es la exposición de los contenidos de ese documento sobre la fraternidad humana, por una parte lo va a hacer el director de las relaciones interreligiosas de la Conferencia Episcopal, Rafael Vázquez, y por la parte musulmana la va a presentar el doctor Nokari, que ahí tenéis los nombres, pues a todos nos suenan, bueno, pues nuevos naturalmente, pero ahí tenéis un poco el currículum y las actividades fundamentales de cada uno de los ponentes, de los conferenciantes, ¿no? Después, una vez presentado el núcleo fundamental de lo que es este documento de la fraternidad humana, habrá exposiciones diversas, ¿no? Por ejemplo, todas en torno a la fraternidad. La fraternidad en la Biblia lo hará José Manuel Sánchez Caro, a quien conocemos bien, y la fraternidad en el profeta Mahoma, que lo hará don Hisham Ulad, un islamista que ha estudiado en Salamanca. Hay algunas personas que me resultarán próximas, ¿no? También hay algunos de los temas que pueden ser particularmente interesantes por diversos motivos, ¿no? Por ejemplo, la religión y el espacio público. Este es un tema siempre debatido, ¿no? Si la religión puede pisar la calle o bien la religión puede quedarse en el espacio privado, en el espacio de la privacidad. Bueno, pues que el doctor Adonis El Acra, profesor de filosofía en la Universidad Libanesa, plantee ese tema. A mí me parece que es de gran interés, ¿no? También otro tema de gran interés
por una doctora, por una profesora, doctora Hosn Abud, de la Universidad Americana de Beirut, sobre la fraternidad humana y la liberación de la mujer, que es un tema también para ella, para todo el mundo, pero bueno, yo creo que en Occidente este tema ya, bueno, pues, o sea, puede ser interesante por otros motivos, por otros derivados, pero para ellos yo creo que de gran interés. También en la relación de una mujer con la fraternidad, el padre Salvador Ros, que conocemos bien, carmelita, presentará la fraternidad de Santa Teresa y en San Juan de la Cruz. Y de ellos, como digo, no solamente les dan una gran importancia y tienen un gran interés por este diálogo, este encuentro que tuvo lugar en Al-Azhar entre el Papa y el gran imán, sino que ha habido otro posteriormente en el año 2021, recientemente en Nayaf, entre el Papa Francisco y el gran ayatolá chiita, en este caso chiita, al-Sistani. Esto fue una declaración, no evidentemente, que derivó en ese documento tan importante que nos lo hemos dado, a lo mejor os lo podríamos haber dado también, pero bueno, lo podéis tener alcanzar evidentemente por muchos medios. Allí aparecieron dos comunicados, un comunicado del Vaticano y otro comunicado por parte de los islamistas, donde ellos declaraban, o los dos declaraban, un frente común contra el extremismo religioso que provoca este tema de, bueno, pues de los conflictos, de las guerras y de las persecuciones en definitiva. Este primer documento, en el que nos ocuparemos, el de Al-Azhar, ha tenido algunas derivaciones, una de ellas en Fratelli Tutti, es decir, un gran documento también más reciente del Papa, que lo presentará y que desarrollará ampliamente Cristóbal Romero, este cardenal español, y que tendrá lugar el domingo. Las exposiciones terminarán el domingo con dos ejemplos del Líbano y de biblos presentados a la vez por el doctor Nocari, que ya habrá hablado respecto al primer documento de la fraternidad humana, y una señora también, doña Amal Sané, que también es cristiana y que es responsable del centro ACAR de estudios y que podéis ver ahí ampliamente. Entonces, quiero decir que si el documento, si la fraternidad humana fue un gran documento para el mundo, para todo el mundo, pues estaba dirigido fundamentalmente a los intelectuales. Se creó un comité de aplicación para llevarlo a las universidades, a los centros de estudio, es decir, veréis cómo ahí están interpelados los políticos, estamos interpelados todos aquellos que queramos trabajar por la paz mundial, por la paz, concretándolo en muchos aspectos de propuestas y de realizaciones que son los que le dieron la importancia que tiene al documento que estudiaremos. La segunda actividad, que es el curso Formadores para la Experiencia Mística. Brevemente, aquí tengo a mi lado director académico de este curso, Luis Jorge González, que es carmelita descalzo, doctor en Psicología y Teología Espiritual, es director de este curso. ¿Por qué este curso, Formadores para la Experiencia Mística? Aquí surge la pregunta, si realmente se puede formar para una experiencia mística, ¿no? Porque la mística es un don. Dios lo da a quien quiera y cuando quiera. Pero también sabemos que hay que formarse, hay que disponerse para esta experiencia que es un don. Y de manera parecida como tienen otras congregaciones, como por ejemplo jesuitas o salesianos, unos cursos para formadores,
nosotros desde el Carmelo y desde la mística de Teresa de Jesús, Abulense y San Juan de la Cruz, queremos ofrecer este curso anual, es un curso anual de tamaño de un máster, presencial y online, que se va a hacer aquí desde el CITES, y va a iniciar en octubre de este año, y terminar en junio 2025, y después los participantes pueden recibir el seguimiento durante 2 años a través de online. Unas partes son presenciales obligatorias, unas 3 semanas al inicio del curso y otras 2 semanas al final del curso, y el resto también se puede participar a través de online. O sea, es una modalidad híbrida. Curso Formadores para la Experiencia Mística. ¿Qué quiero subrayar yo? Y enseguida paso la palabra al director, que va a hablar de los contenidos. Yo creo que es un curso muy necesario y potente en cuanto a los profesores. El profesorado consta de 33 personas, 33 profesores de diferentes áreas y disciplinas, ciencias, por ejemplo, de psicología y psiquiatría, bueno, Luis Jorge González, luego Javier López, que es profesor de psicología de CEU San Pablo, Jenny Edwards, que es también coach de Estados Unidos, Marian Rojas Estapé, conocida también en España, sobre todo psiquiatra famosa, también va a tener una sesión aquí en Ávila durante este curso, o Maribel Rodríguez, para mencionar algunos, ¿no? desde el campo de psicología y psiquiatría. Luego, otro campo de teología, tenemos profesores como, por ejemplo, Jesús Manuel García, que es director del Instituto Teológico de Salesianum de Roma, también conocido por sus libros, autor de varios libros de campo de espiritualidad. Luego, Silvio José Báez, que es obispo nicaragüense, pero biblista, excelente biblista, también va a tener clases aquí, o Francisco Javier Sancho Fermín, o Victorino Pérez Prieto, o Xavier Picasa, Salvador Ross también, o Emilio Martínez. Y también de campo de pedagogía y educación, personas, profesores como Carmen Pellicer, Lora Arieta o Inés Ordóñez de Lanús. Y de otras áreas humanas, de humanidades, como por ejemplo José Antonio Vázquez Mosquera o Juan Antonio Marcos, que es vicedirector de este centro y humanista y teólogo. Entonces yo creo que el curso es potente en cuanto a los profesores, realmente son unos especialistas y expertos en el tema, y veis que vamos a tratar este tema de diferentes áreas, ¿no? Es un curso interdisciplinar que aúna mística y psicología sobre todo, y también otras ciencias humanas como por ejemplo pedagogía. Pero bueno, de los contenidos quiero que hable el director del curso, que es Luis Jorge González, carmelita, también miembro de la comunidad del CITES y director académico del curso. Yo aprecio y agradezco al CITES las iniciativas que ofrece a la Iglesia, y agradezco en concreto al Padre Jurek por haberme invitado a colaborar con este programa, tal vez porque por 18 años dirigí un programa parecido en Roma de counseling espiritual, pues por 18 años pude aprender de la formación de acompañantes espirituales. El objetivo de este programa lo podemos resumir muy bien en lo que el Padre Juan Martín Velasco, de la diócesis de Madrid, que faltó hace pocos años, quizá el más grande especialista que teníamos en mística en la Iglesia Católica, autor del libro El fenómeno místico, y él dice: el camino de la mística es la fe, esperanza y amor. Esto lo dice sistemáticamente San Juan de la Cruz, pero el Padre Martín Velasco lo supo presentar en forma, yo diría, más en el tono de la mentalidad de nuestro tiempo. Y ese es el objetivo, que los formadores refuercen la costumbre. Es una palabra muy teresiana de Santa Teresa. Ella entendió lo que ahora se dice, que lo que cambia nuestra identidad son las costumbres, los hábitos atómicos de James Clear.
Y entonces lo que queremos es que los formadores desarrollen el hábito de practicar la fe. Señor, aquí estás, la esperanza. Señor, confío en ti. Señor, acojo tu amor. En cuanto a los contenidos, creo que es importante decir, en general, ofreceremos prácticamente todos los cursos que los jesuitas en la Gregoriana o en otros centros suyos, o los salesianos en el Salesianum de Roma, pueden ofrecer. Prácticamente ofrecemos lo mismo. En lo específico, pueden comprender que nosotros queremos centrar todas las materias en torno a lo que los místicos Santa Teresa de San Juan de la Cruz nos proponen. Y creo que hay un texto de Santa Teresa que voy a leer, muy breve, que recoge de alguna manera los contenidos de este programa, sea que Dios otorgue el don de experimentarlo, sea que se llegue hasta el final del camino, que es la unión con Dios, que es lo que los místicos tanto insisten. Santa Teresa quiere engolosinarnos no para que meditemos como hoy se aprende con la mindfulness en el campo laico o con otras corrientes de espiritualidad. No, Santa Teresa quiere engolosinarnos con la cima, con la cumbre del desarrollo espiritual, la unión con Dios. Incluso les dice a sus monjas que no quede por vosotras que Cristo vuestro esposo celebre este espiritual matrimonio con vuestras almas. Entonces Santa Teresa apunta a lo más alto. Bueno, hay un texto que recoge desde el principio hasta el final para todos los participantes en este programa. Por cierto, cuando no hubiera otra cosa de ganancia en este camino de oración, sino entender el particular cuidado que Dios tiene de comunicarse con nosotros y andarnos rogando, sí, que no me parece esto otra cosa, andarnos rogando que nos estemos con Él. Me parece, eran bien empleados cuantos trabajos se pasan por gozar de estos toques de su amor tan suaves y penetrativos. A lo mejor hago el camino y no llego a tener estos toques, pero puedo descubrir por lo menos a este Dios que nos ruega que nos estemos con Él. Destinatarios de este programa, nosotros creemos que pueden participar en ese programa. En lo específico, pueden comprender que nosotros queremos centrar todas las materias en torno a lo que los místicos Santa Teresa de San Juan de la Cruz nos proponen. Y creo que hay un texto de Santa Teresa que voy a leer, muy breve, que recoge de alguna manera los contenidos de este programa. Todos los que tengan interés en practicar la fe, la esperanza y el amor, y enseñarla a otras personas para que acojan al Dios que constantemente está aquí, no en la capilla. Ese Dios que nos está rogando que nos estemos con Él, que es puro amor, que es pura alegría, está aquí. Y eso es lo que queremos, que los participantes de ese programa le enseñen a otras personas. Y entonces puede ser una madre de familia, ¿por qué no? Un maestro, sobre todo un maestro de religión. Puede ser un psiquiatra, tenemos en potencia un psiquiatra de Andalucía muy interesado en esto. Puede ser un empresario, recuerdo aquí a Juan Álvarez, un español, empresario que ha dejado los negocios para dedicarse él a acompañar espiritualmente a otros empresarios en Estados Unidos y de distintas religiones.
Y claro, los destinatarios clásicos serían formadores de seminarios, formadores en la vida religiosa, formadores de comunidades eclesiales y así sucesivamente. Prácticamente podemos acoger incluso, si lo hubiera, a alguien de otra religión, como ya ha sucedido que aquí a estos cursos vienen luteranos o miembros de otras denominaciones cristianas. La metodología, en sintonía con lo que nos enseña el Evangelio y luego los místicos, es práctica. Los místicos no se preocupan tanto de hacer doctrina, que la hacen y con altísima calidad. Ellos se preocupan de mostrarnos el camino para llegar a recibir este regalo de poder sentir a Dios. Por decir algo, ¿qué significa eso de la experiencia de Dios? 2 textos, y ya termino casi. Uno, San Juan de la Cruz, claro, refiriéndose a quienes ya han llegado a la cumbre, luego diré un texto de Teresa para los principiantes en la experiencia mística. San Juan de la Cruz, en el libro Llama de Amor Viva 1.6, dice, se refiere a quienes ya se han hecho totalmente amigos de Dios. Dice, así estando el alma tan cerca de Dios, que está transformada en llama de amor, en que se le comunica el Padre e Hijo y Espíritu Santo, qué increíble cosa se dice que guste un rastro de vida eterna, aunque no perfectamente, porque no lo lleva la condición de esta vida. Mas es tan subido el deleite. Esta es la experiencia mística en la cumbre. Es tan subido el deleite que aquel llamear del Espíritu Santo hace en el alma, que le hace saber a qué sabe la vida eterna. Santa Teresa, en cambio, cuando habla en el libro de la vida de sus comienzos, en la experiencia mística dice, me venía a veces al ponerme en presencia del Señor un sentimiento de la presencia de Dios que de ninguna manera podía dudar que estaba presente en mí y yo toda engolfada en Él. Bueno, termino hablando de la metodología que empezaba a decir es eminentemente práctica. Para que esta práctica de la fe, la esperanza y el amor tengan sentido, nosotros utilizaremos el enfoque centrado en la persona de Carl Rogers. La terapia centrada en el cliente sería el nombre técnico. Luego usaremos también programación neurolingüística, que en el campo de la psicología es la fórmula más sencilla y práctica, repito, sencilla y práctica, de aprovechar los recursos que hay dentro de cada uno de nosotros. No tengo que estudiar a Freud, no tengo que aprender, sino sacar de mí. Programación neurolingüística, que luego en los místicos se ve muy claro cómo la usaban a su manera. Luego el coaching cognitivo, la única escuela en el mundo que tiene un libro que recoge en breve las distintas investigaciones científicas acerca de la eficacia del coaching cognitivo. Luego, coaching cognitivo para grupos. También aprovecharemos la terapia cognitivo-conductual, porque San Juan de la Cruz alude a ella. Si yo pienso pensamientos negativos, voy a tener sentimientos negativos. Si yo pienso que estoy perdiendo mi tiempo aquí, pues claro que me voy a sentir mal. Y entonces aprenderemos esto también. Obviamente los fundamentos, ya lo había insinuado, clásicos, Biblia, teología, espiritualidad, mística, estarán allí. Y tendremos práctica
un día entero cada 15 días, solo práctica. La modalidad es, como ya lo había sugerido el padre Jurek, presencial, todos los días aquí, y online.